Bienvenidos a una edición más de Al Chile. Ya estamos en el último día de julio 31, viernes 31, y las cosas no caminan bien en el fútbol guatemalteco. Por supuesto, también tenemos noticias internacionales. ¿Quién es el personaje del día? Hoy yo no lo vi, pero lo que sí tienen que ver es a Pixel 502, que es el espacio donde las ideas se convierten en contenido de calidad, excelente imagen, audio profesional y un set diseñada para producciones de alto nivel. Contáctanos al 4906-1311 y créanme, sus sueños se harán realidad. Y mención honorífica, besote para Volt X, que es la nueva forma de moverte en la ciudad. Una experiencia de transporte cómoda, tecnológica y diseñada para cada trayecto. Descarga ya la app y empieza a moverte diferente. Dicho todo esto, vámonos directo al Pentágono Deportivo. Vámonos a la NBA porque hay un culebrón, como dirían en España, sin fin. La resolución del escándalo de Kawhi Leonard y los Clippers se postergaría hasta el 2027, a más de un año de que estallara el controvertido caso sobre el presunto uso de una empresa de terceros, Aspiration, para aludir el límite salarial en el contrato de Kawhi Leonard. La investigación de la NBA se encuentra completamente paralizada. Según reportó Baxter Holmes de ESPN, las profundas discrepancias entre la liga y las partes involucradas a la hora de consensuar las conclusiones y fijar una sanción tienen el proceso al borde del colapso, con el sindicato de jugadores, la NBPA, firme en su postura de recurrir al arbitraje si se pretende castigar a la franquicia de Los Ángeles sin pruebas contundentes, y todo apunta a que la disputa legal y administrativa continuará extendiéndose de forma indefinida sin una resolución clara antes del año del 2027. Hambre renovada en South Beach. Giannis Antetokounmpo muestra compromiso total en su arranque con el Heat. Giannis no ha perdido un solo segundo para dejar en claro cuál es la mentalidad con la que desembarcará en la Casella Center. En sus primeras interacciones con el cuerpo técnico del Miami Heat, documentadas en un material donde reafirma su obsesión por ganar el anillo, de Greek Freak reconoció que necesitaba salir de su zona de confort y rodearse de nuevas caras para encender nuevamente su versión más dominante. En una charla cercana con el asistente Caron Butler, el astro griego exigió absorber hasta el último detalle estratégico de la franquicia y prometió reportarse a los entrenamientos con bastante anticipación. El training camp, asumiendo de inmediato el rol de líder vocal para marcar la pauta en la cultura del equipo. Batalla por un espacio en la pintura. Christian Colocó buscará un lugar en la plantilla de los Pelicans, con la mira puesta en reforzar su profundidad en la zona pintada de cara a la temporada 2026. Los New Orleans Pelicans alcanzaron un acuerdo por una campaña con el pívot agente libre Christian Colocó. Según informó Michael Scotto de Hoops Hype, el contrato de carácter estrictamente no garantizado obligará al espigado jugador a ganarse un puesto definitivo en la nómina final durante la próxima temporada. Tras una agitada campaña anterior en la que vistió la camiseta de Los Ángeles Lakers, Memphis Grizzlies y Atlanta Hawks, dejando promedios discretos pero funcionales. Imagínense ustedes, 2.7 puntos y 3 rebotes en 13 minutos de juego. Vámonos al fútbol entonces, porque hay movimiento relámpago en Valdebebas. El Real Madrid abona la cláusula de Carlos Espí para blindar su ataque. En una operación relámpago que dio un vuelco drástico al mercado estival, el Real Madrid concretó la incorporación del prometedor ariete de 21 años Carlos Espí hasta el año 2031, tras desembolsar los 25 millones de la cláusula de rescisión de el Levante UD, convirtiéndolo en la venta más cara en la historia de la cantera granota. La entidad blanca logró frenar a última hora un traspaso que el jugador tenía prácticamente cerrado con el Brighton de la Premier League. Éxodo con sello blanco hacia la Premier. El Fulham de Álvaro Arbeloa acuerda el fichaje de Gonzalo por 45 melones. La reestructuración del ataque madridista se completó con la marcha definitiva de Gonzalo García hacia el fútbol inglés. El joven atacante se ausentó de la disciplina en la Ciudad Deportiva tras cerrarse la negociación que lo vincula al Fulham por una suma de 45 millones de euros por el 70% de su pase, impulsado por el proyecto deportivo que encabeza Arbeloa desde el banquillo londinense. Gonzalo da el salto entonces al balompié británico, aunque la cúpula del Real Madrid ha asegurado
asegurado su protección patrimonial, reservándole una opción de compra preferencial para hipotéticos escenarios futuros. Golpe sobre la mesa en Riazor. El angeliño regresa a casa para liderar el ambicioso proyecto del Deportivo. El RC Deportivo de A Coruña continúa firmando un mercado de pases de ensueño en su retorno a la máxima categoría del fútbol español. Bajo la dirección técnica de Antonio Hidalgo, el conjunto gallego alcanzó un acuerdo definitivo para la incorporación del lateral zurdo coruñés Angeliño, solventando así la mayor prioridad estratégica del club para el carril por la izquierda. Su retorno a la disciplina blanquiazul refuerza un plantel de enorme envergadura, ya que acumula fichajes de peso internacional como Pierre-Emerick Aubameyang, consolidando así al Depor como la gran revelación del mercado estival. Dicho esto, nos movemos a la MLB porque hay sorpresas y golpes de picheo en casa. Los White Sox frenan a los Yankees con un ajustado 2-1. Los White Sox derrotaron en casa al conjunto de los Yankees en 11 entradas en un encuentro marcado por el dominio desde la lomita. El abridor de Chicago, Sean Burkey, tuvo una destacada actuación en lanzar 6 entradas en blanco y ponchar a 10 bateadores, mientras que por parte de los Yankees abrió Ryan Withers, quien también mantuvo a raya a la ofensiva rival durante 7 episodios sin permitir carreras. El partido se definió en extra innings cuando Fernando Cruz otorgó un boleto con las bases llenas a Tristan Peters, permitiendo la carrera de la victoria para los White Sox. Cody Clemens desata una locura en Minneapolis. Los Twins remontan y superan 4-3 a los Royals. En una espectacular remontada, el abridor de Kansas City, Noah Cameron, tuvo una actuación dominante y llevó un juego sin hits hasta la 7ª entrada, mientras que por Minnesota abrió Bailey Over. Sin embargo, el momento decisivo llegó en la 9ª entrada cuando Cody Clemens conectó un grand slam cuando estaban a 2 outs, o más bien tenían 2 outs para dejar tendidos a los Royals y darle el triunfo a los Twins. Alex Bregman define en extra inning. Los Cubs, sí, los Cubs vencieron 4-2 a los San Luis Cardinals en 10 entradas. Por Chicago abrió Javier Assad, quien trabajó en el día de su cumpleaños, número 29, mientras que el conjunto de San Luis contó con Sonny Gray como abridor. El encuentro se mantuvo igualado hasta los extra innings, donde Alex Bregman y el señor Ian Happ conectaron dobles productores consecutivos en la 10ª entrada para darle la ventaja definitiva a los Cubs. Aaron Civale se encargó de cerrar el encuentro y consiguió el salvamento. Vámonos a la NFL porque hay lluvia de millones en New Orleans. Chris Olave firma una extensión estelar con los Saints. La ofensiva de los Saints ha asegurado a su principal arma aérea. El receptor abierto Chris Olave acordó una extensión de contrato por 4 años y un valor máximo de $132 millones, de los cuales 90 están totalmente garantizados. Este lucrativo acuerdo, que se venía gestando desde las actividades de primavera, llega justo después de que otros receptores de su misma clase del draft 2022 como Garrett Wilson, Jameson Williams y su rival divisional Drake London recibieran grandes pagos, lo que sin duda elevó su valor en el mercado. Siguiendo con los emparrillados, hay tensión al máximo en Tampa Bay. Baker Mayfield estalla contra los Buccaneers por sentirse menospreciado. El mariscal de campo de Tampa Bay no se guardó nada y expresó públicamente su profunda decepción hacia la directiva por no haber alcanzado un acuerdo de extensión antes de la fecha límite que él mismo impuso para el arranque del campamento. Mayfield confesó sentirse infravalorado e irrespetado por las propuestas económicas del club, argumentando que su nivel de juego y liderazgo justifican un trato propio de la élite en su posición. A pesar de que los dueños lo han catalogado públicamente como su quarterback franquicia, el veterano dejó claro que las ofertas no reflejaron ese estatus y advirtió que a partir de este momento se enfocará estrictamente en el ámbito deportivo, dejando un clima de gran incertidumbre en las oficinas del equipo.
Seguimos en la NFL porque hay guerras en las trincheras de Dallas. Tyler Guyton acepta el desafío para ser el tackle izquierdo titular de los Cowboys. La aparente calma de la pretemporada en Oxnard, California, contrasta con una de las batallas más críticas en el campamento de Dallas: definir quién protegerá el lado ciego de Dak Prescott. El entrenador Brian Schottenheimer ha dejado claro que la titularidad será una competencia abierta entre el ex primera ronda Tyler Guyton y Nathan Thomas. Esta decisión fue una estrategia directa para motivar a Guyton tras 2 primeras campañas marcadas por las lesiones. Lejos de intimidarse, el jugador de tercer año ha respondido al llamado, asegurando que su mentalidad es mejorar 1% cada día, perfeccionar su técnica y ganar confianza plena en el esquema ofensivo para adueñarse de la posición de cara a la temporada regular. Nos movemos ahora al boxeo. El adiós de un coloso de los welter. Errol Spence Jr. anuncia su retiro tras caer ante Tim Tszyu. El histórico púgil neoyorquino Errol Spence Jr. ha puesto punto final a su carrera profesional luego de sufrir la segunda derrota de su trayectoria a manos de Tim Tszyu. En su combate de regreso, The Truth, quien en su apogeo dominó la división de las 147 libras como campeón unificado, vio transformada su carrera tras el fatídico accidente automovilístico que sufrió en el 2019 en Dallas a bordo de su Ferrari, al que le siguió una compleja recuperación por un desprendimiento de retina. Alianza clave por el futuro de los deportistas. La Federación Española de Boxeo y Sinergia FP impulsan las becas élite en un paso fundamental para el desarrollo integral del deporte de las narices chatas en España. Sinergia FP y la Federación Española de Boxeo, la FEB, oficializaron un acuerdo estratégico para que beneficiará directamente a los escuche bien, 22.143 boxeadores, hasta yo me sorprendí, y boxeadoras federados en el país a través de la implantación de programas de becas élite. Los atletas podrán acceder a planes de formación profesional con metodologías adaptadas y altamente flexibles, diseñados específicamente para compatibilizar el nivel de exigencia de los entrenamientos y campamentos de combate con la preparación académica. Pues interesante lo que está presentando la Federación Española de Boxeo. Vámonos porque seguimos con más box. Unión de potencias por el pugilismo femenino. Jake Paul y Eddie Hearn firman una colaboración histórica, rompiendo esquemas y dejando de lado sus discrepancias públicas. Most Valuable Promotion, liderada por Jake Paul y Nakisa Vidarian, y Mushroom Boxing, dirigida por Eddie Hearn, sellaron una alianza a largo plazo con el objetivo de catapultar el boxeo femenino a una nueva escala global. Esta inédita sinergia combinará el alcance mediático y las carteras de ambas promotoras, que albergan a figuras de talla como Amanda Serrano, Caroline DeVoe y el legado de Katie Taylor. Así que se vienen cosas, o como dirían por ahí, se vienen cositas en el boxeo femenil. Dicho esto, llegamos al final del Pentágono Deportivo y nos metemos de lleno con el editorial. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. No sé en qué momento vamos a poder ver esto, pero hoy no venimos a venderles espejismos ni a maquillar la realidad en este editorial. Lo de esta semana no es un tropiezo casual, es una bofetada más a la dignidad del aficionado guatemalteco. Una constante historia de mediocridad que parece no tener fondo. Esta semana el fútbol de Guatemala tocó una vez más las puertas del ridículo internacional. Vámonos por partes. En la Copa Centroamericana los clubes fueron a dar pena, hay que decirlo así. En el premundial sub-20 nuestra selección juvenil fue aplastada. Y para rematar la tragedia, la sub-21 arrancó los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo arrastrando las piernas y dejando una imagen lamentable. Nos han vendido la idea de que estamos evolucionando, que la liga es competitiva, que los procesos juveniles caminan. ¿Y cuál es la realidad fría y culera y cruda
pues que cuando salimos a cruzarnos o cruzando esa frontera, el fútbol parece desmoronarse, como un castillo de naipes. Ya no basta con decir que se compitió bien, o que nos faltó, o nos faltó contundencia, porque esa es barata, esa es mediocre, esa es término bajo. Y sí, ya basta de esas excusas baratas. La pelota en Guatemala está enferma y de raíz. Hablemos de los clubes en la Copa Centroamericana. Xelajú cayendo ante Alajuelense, Antigua cediendo ante la Alianza, y Misco siendo superado sin atenuantes ante Olimpia. Y ayer Municipal empató, sí, un empate amargo en casa. Los equipos van a los torneos internacionales como quien va a cumplir un trámite indeseado. No hay jerarquía, no hay ritmo, no hay intensidad táctica. Nos acostumbramos a jugar a la, como dirían en mi pueblo, camorrita local, o como le dirían acá, a un fútbol cansino, donde el jugador se pasa la mitad del partido no tirándose a la grama, pero sí pidiendo cosas que no van a existir. Y claro, cuando salimos a enfrentar a los equipos de Costa Rica, Honduras o Panamá, ahí está el verdadero contraste y es devastador. Parece que ellos juegan a otro ritmo, juegan con intensidad, con preparación física de primer nivel, con idea táctica moderna. Y no es que Guatemala esté alejado de eso, porque sí, vimos grandes partidos, o por lo menos vimos grandes juegos de Misco, de Xela. Municipal ayer reaccionó en la segunda mitad. Pues sí, hubo hubo intensidad, hubo intento, pero no hay que jugar con esa intensidad nada más de tratar de, bueno, lo intentamos y ya. No, porque cuando se cruzan esas fronteras, parece que eso se olvida, parece que el dominar la liga local te hace fuerte, o dices, bueno, o te queda chica. Hasta ciertos momentos se ha dicho, no, Municipal está para otra liga. No. La Liga Nacional se ha transformado en un circuito donde dirigentes sin visión, sí, pagan sueldos desproporcionados a extranjeros de medio pelo. Pero acá en la liga sí revientan, sí son fundamentales. Pero cuando tiene que dar el salto en lo internacional, chao. Mientras las canteras languidecen en el abandono. Lo de la Copa Centroamericana esta semana no fue mala suerte, fue el resultado directo del conformismo institucionalizado. Y el problema es que evoluciona o lo arrastras a lo que voy a tocar ahorita. Porque ¿qué pasa con la sub-20 y la sub-21? La selección guatemalteca de fútbol. Sí, la selección, la bicolor. Si el nivel de clubes da rabia, al nivel de selecciones juveniles lo que da es tristeza y hasta enojo. Miremos a la selección sub-20 en la eliminatoria mundialista. 2 derrotas dolorosas que nos ponen al borde de la eliminación, rematadas con esa putiza categórica de 4-0 frente al local México. Una selección sin brújula, desordenada, que ante la primera adversidad se desarma anímicamente. ¿A quién le extraña? ¿De dónde van a salir los talentos si las ligas menores en Guatemala no existen? Son un mito. Se improvisa a última hora, se arman microciclos de apuro y pretendemos ganarle a potencias regionales que llevan procesos de formación casi científica de más de una década. Y como si no fuera suficiente, pasamos a la sub-21.
en donde el tiro con arco, el tiro esquí, patinaje, natación, pues están haciendo algo distinto. El fútbol, por eso da rabia cuando dicen, no, mejor invirtamos en el lanzamiento de rifle, disparo de rifle, en otros deportes, sino en el fútbol. Cayeron 1-0 ante República Dominicana, la local. ¿Duele? Sí. Lo inadmisible es que el equipo guatemalteco terminó el partido sin patear una sola vez al arco rival. ¿Dónde vi eso? ¿Dónde lo vi? Ya hace algunas semanas lo vimos y fue desastroso. Es verdad, también la selección se quedó con un elemento menos. Se quedó sin esa posibilidad de pelear al tú por tú en los últimos minutos. Pero una selección chapina que va a representar la bandera del país no es capaz de generar una sola jugada de peligro frente a un país donde el fútbol ni siquiera es el deporte nacional. Y hay que traer acá la historia otra vez, porque República Dominicana ahora en la categoría sub-20 ya hace algunos años los dejó fuera de unos Juegos Olímpicos. Recordarán eso. Que República Dominicana después pasó a jugar contra Estados Unidos y las dio. Pero a Guatemala le hizo la malaria. ¿Quién asume la responsabilidad de este desastre? ¿Los entrenadores? ¿Los directivos de la federación? ¿O los mismos futbolistas acomodando y acomodados en una zona de confort donde no hay exigencia ni consecuencia alguna tras perder? Obviamente, si los entrevistas, el discurso va a ser, no, es que no queríamos tener resultados, se luchó, lo intentamos. Pero eso de bajar todas tus líneas, intentar que salgas avante, de que el portero haga las suyas, pero al minuto 94 con 40 y tantos segundos te metan el gol, es porque de verdad lo estabas llevando al límite. Y aquí es donde hay que poner las cartas sobre la mesa y hacer una pausa obligatoria. Porque alguien podría decir, es que en Guatemala no hay talento deportivo. Mentira. Esa es una falacia insostenible. En estos mismos Juegos Centroamericanos y el Caribe en Santo Domingo, mientras el fútbol arrastraba la cobija, les digo, hay atletas de otras disciplinas que le regalan medallas y de oro, y de plata, y de bronce al país. Obviamente, vamos a resaltar siempre a los hermanos Brol, a Adriana Ruano, a Faberson Bonilla. Pero sí, es recalcar esto. Ellos van, sudan el escudo, sudan la camiseta con orgullo y se suben al podio a hacer sonar el himno nacional. También es verdad, falta mucho. Pero ahí está la luz. Ese es el único rayo de esperanza y el verdadero reflejo de la garra de este país. Hay un talento enorme. Hay atletas guatemaltecos. El problema no es la gente. El problema es el fútbol. El fútbol guatemalteco es una burbuja mimada. Secuestrada por la incompetencia administrativa. Mientras otros deportes con presupuestos de miseria, y es que aquí es donde caemos en esta investigación o, ¿cómo decirlo? Para que no hiramos susceptibilidades, es directo el ataque, porque el fútbol tiene recursos, maneja los millones de los deportes, y hablo de los deportes que hay acá en Guatemala. Atletismo, bueno, los que ya mencionamos. Y sí, llena de vergüenza, semana tras semana, no tener resultados positivos.
Guatemala merece un fútbol digno. ¿Por qué hablábamos incluso ayer antes del partido municipal? No, Municipal tiene que sacar el pecho por el fútbol guatemalteco. No es así. Es que es la honra. No, es que es el campeón. Tampoco. No puede recaer en un club donde, ok, te lo aceptaría si Municipal jugara con 11 guatemaltecos todos los fines de semana. Ahí te digo, va, está bien, es el digno representante del fútbol guatemalteco, pero ni así, ni eso. Pero para tenerlo, hay que dejar de tapar el sol con un dedo. Basta de aplaudir empates con sabor a derrota. Basta de justificar proyectos juveniles improvisados. Basta de dirigentes que van y que ven la federación y los clubes como negocios privados o feudos personales sin rendición de cuentas. Si los dirigentes, los cuerpos técnicos y los propios jugadores no sienten el dolor y la vergüenza de ver a Guatemala pisoteada en la cancha, que den un paso a un costado. El aficionado chapín es noble, llena los estadios, consume las camisetas y apoya sin condiciones. No se merece este circo. Esta semana ha sido negra para la pelota nacional. Una semana para el olvido que debería servir para tocar fondo de una vez por todas. O reestructuramos el fútbol guatemalteco desde sus cimientos, invirtiendo en canteras reales, formación profesional y dirigentes capaces, o seguiremos siendo para siempre los espectadores de fondo en las fiestas de los demás. Es hora de despertar. Les dije, falta mucho, hay mucho todavía. Y puede que tengamos que cambiar el discurso y ojalá lo cambiemos. Pero si no, pues es bueno decirlo desde ya. Y no estamos haciendo leña del árbol caído. Porque Guatemala no es un país sin talento. Es un país harto de la mediocridad deportiva en su fútbol. Harto. Muchos colegas pensamos igual. Harto. De nada sirve ir a empantar o jugar o llevar al límite a un equipo cuando al final el resultado es la derrota. Hasta acá llegamos con el editorial y nos metemos con la actualidad nacional. Así queda la tasa del IUCI para los comercios tras reformas. ¿Cómo queda entonces el IUCI para los comercios tras las reformas aprobadas por el Congreso? El Congreso de la República aprobó reformas a la ley de impuestos únicos sobre inmuebles, eliminando este impuesto para las viviendas de uso habitacional y estableciendo un nuevo esquema para los inmuebles de uso comercial. Con los cambios, los comercios pagarán una tasa diferenciada según el valor del inmueble, 3 por millar para propiedades de hasta 500,000, 6 por millar para inmuebles con un valor entre 500,000 y 1,000,000 de quetzales y 9 por millar para aquellos que superen el 1,000,000 de quetzales. Las reformas aún deben completar el proceso legal para entrar en vigencia, pero representan un cambio importante en la tributación inmobiliaria del país. De concretarse, las viviendas quedarán exentas del IUCI, mientras que el impuesto continuará aplicándose únicamente a los inmuebles destinados a actividades comerciales, con el objetivo de modificar la carga tributaria sobre este tipo de propiedades. Nos movemos ahora a las tendencias internacionales porque vaya novelón que trae la FIFA y la UEFA. La UEFA anunció que sus 55 federaciones miembros están dispuestas a boicotear la competición de la FIFA si prospera el plan impulsado por Gianni Infantino de permitir la entrada de inversores privados en la propiedad comercial del Mundial y otros torneos. La decisión ha generado una de las mayores tensiones entre ambos organismos en los últimos años. Pero ¿qué provocó este conflicto? Pues la FIFA propuso vender una participación de su estructura comercial a inversionistas privados, una medida que la UEFA considera una amenaza
para la esencia y gobernanza del fútbol. ¿Y qué anunció la UEFA? Pues bueno, le dijo, hey, tengo a 55 asociaciones nacionales que participarían en competiciones de la FIFA, pero no les voy a dar permiso si el proyecto sigue adelante sin cambios. ¿Cuál es la principal preocupación de la UEFA? Que los intereses económicos pasen a estar por encima de los deportivos y que el fútbol quede condicionado por inversionistas privados. ¿Quién impulsa la propuesta dentro de la FIFA? Pues el mismo presidente de del mismo ente, Gianni Infantino, quien ha promovido la proyección como una forma de fortalecer comercialmente las competiciones. También la CONCACAF expresó su oposición al plan por considerar que hubo poca transparencia y escasa consulta durante el proceso. ¿Qué impacto tendría el boicot? Pues podría afectar directamente la organización de futuros torneos de la FIFA, incluido el Mundial, al dejar afuera a las selecciones europeas si no se alcanza este acuerdo. También hay que reiterar que se viene el Mundial Femenil y que podría ser el primer afectado en este boicot que la FIFA quiere mantener. Y ¡oh, sorpresa! ¿Con quién? Con el primo de Donald Trump. Ahí se las dejo. Mejor vámonos con nuestro personaje del día, que es el señor Eric Gordillo. ¿Por qué? Porque el nadador guatemalteco Eric Gordillo conquistó la medalla de oro en los 400 metros combinando en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, imponiendo además un nuevo récord de la competencia con tiempo de 4 minutos y 17 segundos con 68 centésimas, consolidándose como uno de los grandes referentes de la natación nacional. Ganó la prueba y pues bueno, sigue siendo historia para el combinado guatemalteco, que está ya, esas filas guatemaltecas que están todavía llenándose de gloria y sobre todo en los podios. Representa una medalla de oro para la delegación nacional y fortalece la destacada actuación. ¿Qué prueba disputó? Pues los 400 metros. ¿Qué tan importante fue su marca? Pues estableció un nuevo récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, dejando su nombre en la historia del evento. ¿Ya había ganado medallas en estos Juegos? Sí, antes de este triunfo ya había conseguido una medalla de bronce en los 200 metros combinado individual, ampliando su cosecha en Santo Domingo. Así que por esa razón, este hombre, Eric Gordillo, es nuestro personaje del día. Estamos llegando ya al final de Al Chile, pero al Chile les digo, siga y vaya a buscar a Pixel 502 y por supuesto descargue Volt X, que es la nueva forma de moverte en la ciudad, tecnológica, cómoda y con precios, créanme, que van a ser muy, muy cómodos para su bolsillo. ¿Listos para la incómoda? ¿Qué equipo decepcionó más? ¿Municipal, Antigua o Misco? Madre, yo hasta pondría ahí también a la selección. A las dos selecciones, porque desastre total, todos. Y la polémica, ¿el fútbol guatemalteco está en crisis a nivel internacional? Ahí, ponga su respuesta, por favor. Y gracias por seguir Al Chile. Suscríbase, siga, comparta, comente, lo que usted quiera, porque nosotros nos vemos el lunes. Los quiero mucho. Vámonos.